a partir del tema de la Primera Guerra Mundial, vieron los niños en temas de hambruna, de desprotección, dicen, pues empezamos a hacer una organización donde todos los niños, fuera de credo, origen, etcétera, etnia, vengan y los acogemos y creamos una organización dedicada a proteger y alimentar a las infancias. Save the Children su mandato es llegar primero e irnos de últimos. Y voy a poner dos ejemplos específicos. Por ejemplo, en el huracán Otis en Acapulco, la primera organización adicional a la Cruz Roja fue Save the Children, que estuvo en centro de mando en Acapulco. Ninguna otra. Y fuimos de los últimos en irnos. Cuando tú vas a los albergues, o en el momento cuando estaba exacerbado todo este tema del cruce hacia Estados Unidos, hace un par de años, ibas a los albergues Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Tapachula, Ixtepec en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca, ver niños solos, niños que iban con una persona que no tenían idea quién era, pero alguien los estaba esperando, niñas adolescentes en un grave riesgo porque estás en albergues donde caben 150 personas y hay 1500. Entonces ahí es cuando Save the Children entra en esos espacios protectores. Específicamente en albergues teníamos algo que se llamaba espacios de protección para la niñez, Child Friendly Spaces, y era un espacio donde se sentían seguros, donde podían jugar, donde podían expresar emociones. Tenemos todo un tema también de primeros auxilios psicológicos. Save the Children promulgó, con el apoyo de legisladores de este país, la prohibición al matrimonio infantil. Y es un delito. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que mueve realmente a las personas que buscan cambiar el mundo? En Historias detrás de las causas presentamos a los verdaderos protagonistas de la filantropía. No solo hablamos de cifras o impacto, exploramos las experiencias de vida y las trayectorias profesionales de expertos que han decidido hacer del bienestar común su misión de vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias detrás de las causas. ¿Cómo estás, Marilu? Muy bien, Ernesto, ¿y tú? Muy bien, muy contento, y además hoy con un tema súper importante porque pues realmente cuánto sabemos de las infancias, cuánto sabemos de los derechos de los niños migrantes, del matrimonio infantil, del trabajo infantil, de lo que pasa con las infancias ante un desastre natural. ¿Qué tanto sabemos, Marilu? No, es muy poca la información que tenemos, ¿no? Y además hay mucha de esa información que desafortunadamente está catalogado como usos y costumbres todavía. Exactamente, y muchas veces no son temas muy importantes y no forman parte de las conversaciones de mesa de amigos, de las familias, pero afortunadamente hay organizaciones importantísimas a nivel internacional que están haciendo un gran trabajo. Así es. Y hoy tenemos un gran invitado para que nos clarifique algunas de estas cifras y nos comparta de esta información tan valiosa. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Él es Juan Roldán, subdirector de Alianzas Estratégicas en Save the Children México. Muchas gracias, Ernesto, Marilu, por la invitación. Feliz de compartir con ustedes y de contarles un poco también de la labor que hacemos en Save the Children México y a toda la audiencia de historias detrás de las causas. Muchísimas gracias. Gracias. Pero hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Sí, lo estábamos buscando hace mucho tiempo. Así es, pero ya pudimos concretarlo finalmente. Qué bueno. Y como diría Ernesto, vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a ir hacia tu infancia. Wow, para que nos platiques, antes de abordar ya estos temas y propiamente la labor de Save the Children, que nos puedas compartir en qué entorno naces, un poco de tu entorno familiar, tus hermanos, tus papás, cuál es como las influencias que tuviste para llegar a donde llegaste ahora, pero vámonos a ir paso a pasito. Vale. Pues yo creo que se nota, soy de Bogotá, Colombia, nací ya van a ser 44 años, no tengo hermanos, soy hijo único. Somos uno más para el club. Uno más para el club de los hijos únicos. Sí. Bueno, toda mi vida viví en Bogotá, bueno, ya laboralmente ya se los iré contando, viví en varios lugares del mundo y de Colombia también trabajando en muchas cosas. Y bueno, pues estudié en colegios católicos. Al inicio viví siempre, pues mis papás todavía están vivos, los extraño un montón, pero bueno, siempre en comunicación, y empecé pues como todo este tema, siendo hijo único, la imaginación empieza a volar, y bueno, pasamos todo el tema de adolescencia, y ya cuando llega la hora de ver qué vamos a hacer en la vida y de qué estudiar,
yo pensaba, de pronto me voy a dedicar a ciencias de la comunicación. En Colombia se llama comunicación social. Y dije, ¿será que tiene salida? Lo hablé con mis papás en su momento. Me acuerdo de mi mamá y como que no tenía como muchas salidas. En Colombia estaba un poco estigmatizado hacia el tema de farándula, hacia otro tipo de cosas que ahora pues pienso que ciencias de la comunicación es fundamental en muchos aspectos, también en lo que hacemos, por ejemplo, en organizaciones de sociedad civil. Entonces, al final decidí que con todo ese background y con toda la información, y mis papás han sido muy políticos todo el tiempo. Estudié Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario en Bogotá. Mis papás siempre han estado muy involucrados en temas políticos, fueron en su juventud muy activistas también en temas políticos, y siempre como que la información ha estado en mi casa muy presente. Entonces, pues dije, esto es como algo que me motiva, me llama irme por aquí. No sé, uno es un pálpito de la historia de la vida, dice, bueno, creo que para las matemáticas soy malísimo, para las ciencias aplicadas soy malísimo, todo que es física, química, muy difícil, y dije, no, esto no es lo mío. Entonces, pues me fui por el lado de ciencia política y gobierno, y pues ahí empecé como a conocer, y yo decía, bueno, ¿será que me voy a poner como en un cargo público de elección popular? ¿O qué voy a hacer? Pero la vida me fue llevando. Sí, estuve como en todo ese proceso ya en la universidad, y pues también como con esa entrada a este mundo de la política, y sobre todo en Colombia, un país que ha pasado por tanto, llevamos tantos años de guerra en la política, y ahora actualmente que tenemos un nuevo gobierno, que hemos pasado de unos cambios políticos últimamente muy fuertes. Entonces yo dije, pues me gusta, me interesa, son temas que siempre he tratado en casa, en familia, entonces pues por aquí nos vamos, ¿no? Y empecé yo a ver que el camino no era tanto el sector político, de presentarme a un cargo público como tal, pero el tema comunitario y trabajar por las comunidades más vulnerables fue lo que me empezó a mover. Entonces, ya desde los inicios empezamos a hacer como un trabajo con una amiga muy especial, quiero mucho, y empezamos ahí como a ver qué podíamos hacer por las comunidades, ella un poco más desde lo político, ¿no? Desde los cargos de elección popular, y empezamos a trabajar en comunidades muy vulnerables en Bogotá. Tuvimos un proyecto también particular que se llamaba Fundación Bambú, todavía existe. Empezamos a trabajar como proyectos en las zonas más deprimidas en temas de niñez, en temas de cultura, y en temas también de ayuda a adultos mayores, bueno, y en varios temas, en educación, en las zonas más vulnerables, como les digo, de Bogotá, y ahí empezó como ese camino. Y empezamos a trabajar por ahí, me dio la oportunidad de conocer mi ciudad de la primera esquina hasta la última, y trabajar con la comunidad es lo que más me llena. Entonces por ahí avancé durante mucho tiempo. Ya después estuve estudiando en España, me fui a España, no sabía si iba a volver, volví de España, estudié también en Argentina, volví, he estado como, yo soy como un poco trotamundos, ya este es otro país donde vivo, pues ya me radiqué en México, pero ha sido como en esa exploración de qué quiero hacer y qué quiero conocer y qué quiero aprender, pues me ha llevado por muchos caminos, pero en el tema específicamente de lo que hago y hasta dónde he llegado, aquí en México pues ha sido un poco con esa visión y ese foco hacia ayudar a la comunidad. Eso es algo que a mí me llena, me moviliza, y es lo que estamos haciendo ahorita desde mi rol en Save the Children, pero lo he hecho también en Colombia muchísimo tiempo. Como les digo, tuve una fundación, también trabajé en Fundación Plan, que también está aquí en México. ¿Ellos qué hacen? También es una organización enfocada en niñez, muy interesante, muy similar a Save the Children, y conocí mi país trabajando con ellos en temas de primera infancia, la estrategia de 0 a siempre en primera infancia, y de ahí viví en Cartagena, viví en Quibdó, que es una zona muy vulnerable en Colombia, en el Pacífico, y bueno, la vida me trajo a también tengo como un side B, que es otra parte de mi vida, y es el tema cultural, que también he trabajado mucho con artistas, en mucha producción, trabajando con una cantante que hace poco nos dejó, que se llama Totola Momposina, es una cantante tradicional, hizo un video con Lila Downs, entonces también estuvimos trabajando con Lila Downs. Entonces iba combinando el tema comunitario con el tema cultural. Después, ya antes de venir a México, trabajé varios años en el fortalecimiento de la investigación, la circulación y la creación en el Ministerio de Cultura, en la Secretaría de Cultura en México, es su similar en Colombia.
Y también trabajamos aquí en México con el FONCA, con los estímulos artistas, estuvimos apoyando también desde Colombia. Entonces el lado cultural también lo movió un montón, a la par del lado comunitario y de apoyo a comunidades vulnerables. Y aquí estoy en México. Aquí la vida me trajo por temas personales, la vida en pareja me trajo a México. Y bueno, aquí estamos y hace 6 años en Save the Children. Ya ahorita el lunes, no sé, el primero, bueno, del día que estamos grabando, la próxima semana ya cumplo 6 años en Save the Children y pues en todo el tema de procuración de fondos, pero feliz toda la vida dedicado al servicio y al tema comunitario, que es lo que realmente en el corazón me mueve. Amigo, me gustaría saber, este tema de la infancia, en tu vida ya nos acabas de mencionar 2 organizaciones que se dedican a eso, pero digamos, el tema de la infancia en lo personal, en ti, ¿qué significa? Y te lo quiero preguntar en el sentido desde, tú como hijo único seguramente tuviste muchos privilegios al ser la atención única de tus padres. Entonces, quienes somos hijos únicos muchas veces tenemos esta cuestión de que toda la atención es para nosotros, pues a quienes le van a dar regalos y los regaños, nada más a uno, ¿no? De Entonces, ambos lados, sí. Desde ese punto de vista y desde tus privilegios, a lo mejor pocos, muchos, no lo sé, ¿fue algo que te enganchó ver la situación o las condiciones de vida de otros niños que no tuvieron las mismas oportunidades que tú, de un joven que ha tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, conocer vidas distintas? ¿Qué ha significado para Juan ver las condiciones de otros niños en diferentes países? Mira, Ernesto, la verdad, desde chiquito siempre he tenido como esa visión desde el privilegio y ahora a esta edad creo que todo el trabajo que hacemos, por ejemplo, los que trabajamos en una organización dedicada a niñez o enfocada en los niños y en las niñas y en los adolescentes, viene como de esa necesidad de devolver lo que te dieron. Desde el privilegio yo siempre he pensado que las futuras generaciones tienen todo el derecho a tener una calidad de vida, una condición de vida mucho mejor y que vivimos en un mundo muy, muy, muy complejo. Hoy el mundo es un lugar muy complejo, para las infancias sobre todo. Entonces, sí desde siempre he tenido como esa necesidad de ayuda al prójimo y de esa cercanía a colaborar y a tratar de poner ese granito de arena. Entonces, y eso se me inculcó mucho en mi casa también. Y no solamente mis papás, que yo fuera hijo único, pero el resto de mi familia también han estado siempre muy enfocados a colaborar, a ayudar, a estar pendientes de los demás. Entonces, por ahí nace, y no solamente porque ahora está enfocado en niñez y que muchos años lo he trabajado en temas de infancia. Creo que hay el tema de mujeres, el tema de indígenas, de afrodescendientes, el tema de la comunidad LGBT, el tema de los adultos mayores, que también es un tema que es opuesto a lo que hago en este momento, pero es un tema que está en este momento, es algo primordial, porque muchas veces nos estamos enfocando en el trabajo que hacemos en sociedad civil, al medio ambiente, al fortalecimiento de redes, al emprendimiento, a la empleabilidad de los jóvenes, a las infancias, y también el tema de los adultos mayores. Es un tema que a mí me mueve, también porque siento que todos vamos a llegar ahí. Y unos tenemos desde el privilegio también unas condiciones que podemos llegar a tener una buena vida en nuestra vejez, pero ¿y los demás? Entonces, esos 2 lados, digamos, generacionales, la niñez y los adultos mayores, siempre me han movido. El tema de mujeres también me ha movido mucho. Tengo una especialización en relaciones de género y desarrollo para países del sur en la Universidad Complutense en Madrid, y ahí era el único hombre entre 45, 50 mujeres de todo el mundo, y bueno, la mayoría eran españolas, y entendiendo también desde esa otra edad y desde la masculinidad y desde otro punto, entender cómo son las relaciones de género y sobre todo para países en desarrollo y que se traduzcan en proyectos. Entonces hace como una sensibilidad interesante en mi vida que me ha llevado por estos caminos, pero sí mi infancia me llevó a que quiera seguir apoyando a la comunidad desde cualquier trinchera. Y así voy a estar, yo creo que hasta cuando ya me canse.
Oye, Juan, qué interesante esto que nos cuentas. A mí me gustaría que nos dijeras, porque, bueno, esto que estudiaste de género está increíble. ¿Cómo es que te decides por infancias en lugar de seguir por ese camino y en lugar de dirigir tu trabajo profesional a el tema de infancias? ¿Qué es lo que pasa que en lugar de seguir por la línea de mujeres, dices, no, las infancias es lo mío y como nos lo acabas de comentar en este momento? Marilu, esto es como un camino que uno va por donde el corazón lo lleva, Sin duda pienso que yo. sí, sin duda que sí. Estudié- Pero algo pasó Algo para pasó. que dijeras, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer esto y un tema de cooperación internacional en España. Y el tema de género me llamaba la atención también desde un descubrimiento de el tema de género en mí. Entonces, y esa relación de esas relaciones de género y de masculinidad, feminidad, sí, de homosexualidad, etcétera. Entonces, eso me llevó a estudiar relaciones de género. Y he estado en una familia muy matriarcal y tengo mi círculo más cercano está rodeado de mujeres. Y yo quería en ese momento como seguir hacia la defensa o hacia ver cómo mejorar las condiciones de las mujeres en estados más vulnerables. Y la vida un día me puso en el tema de infancia. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Me invitaron a trabajar en Fundación Plan, precisamente. Yo, ya les conté, tenía la Fundación Bambú y teníamos proyectos con mujeres y estábamos muy enfocados, pero sostener una organización en Colombia es complicado en tema de procuración. Y ahora lo digo porque estoy en este tema de procuración de fondos Save the Children en México, pero dije, el momento es que me llamaron y me dijeron, vente que te queremos en Fundación Plan para que nos ayudes a coordinar todo un proceso nacional de esta nueva estrategia de primera infancia que estaba liderando en ese momento el despacho de la primera dama y la presidencia de la República. Y dije, bueno, es un cambio, no dejo de lado mi organización, está en buenas manos, está cuidada, y el mundo me fue llevando. Pero el mundo, yo creo que no le puse como conscientemente una pausa a no quiero seguir enfocándome en temas de mujeres, pero me llevó al tema de las infancias. Y ahí me llevó a un tema que me gusta mucho en el tema de infancias y que nosotros promovemos mucho, y es el tema del sistema de cuidados, el modelo de sistema de cuidados. Es un tema cada vez muy más importante, relevante. porque ahí está el tema de las mujeres cuidadoras. Hay madres, padres y cuidadores, y hay que entenderlo así, pero más del 70% recae en las mujeres el cuidado, sobre todo los niños y las niñas, la docencia. Entonces, y ahora también adultos mayores, que es un tema que antes tampoco se visibilizaba y ahora ya se está poniendo más en la agenda, que entonces, creo que es importante. Y hay algo también muy importante, y es cómo ir rompiendo un poco paradigmas y estereotipos que en lo que hacemos entre niñas y niños. Porque los niños una cosa y las niñas otra cosa. Entonces en las relaciones de género nunca se me han ido. Género y desarrollo nunca se ha ido de mí. Claro. Y lo manifiesto muchísimo en el trabajo que hago y en la vida diaria. Entonces, no, hubo como un quiebre laboral, digamos, una invitación laboral que me llevó a infancias, pero también después hubo un quiebre y pasé a cultura, que no tenía yo nada que ver, donde había muchos procesos también dedicados a mujeres y específicamente no había tanto tema en infancia. Y ahora es como que la vida me volvió a traer a las infancias. El mundo te va poniendo y la energía, yo digo que te va poniendo donde te tiene que poner. Y pues aquí estamos, pero nunca olvidando niñas adolescentes, niñas jóvenes, mujeres jóvenes, adultas mayores. Porque eso es también lo fundamental en el tema de las futuras generaciones y de las infancias. La mujer es la que da vida. Madres y padres crían, educan, mujeres, hombres educan, pero creo que eso es algo importante también a tener en cuenta y seguir apostando y apoyando a las mujeres desde diferentes trincheras y a las niñas para el futuro. Oh, qué bonito, sí. Qué bonito. Sí, oye, bueno, pues la vida te regresó a las infancias y en este viaje de tu historia, de Colombia vamos a viajar hasta Inglaterra. Madre mía. Porque, bueno, ya nos llevaste a Argentina también y a México nos trajiste para acá. Sí. Pero vamos a viajar a Inglaterra porque justo la organización donde estás trabajando surge allá. Entonces, platícanos, porque ¿en qué año llegas a Save the Children? Y quiero que por favor nos compartas cómo es que surge
Save the Children, en toda esta visión de una gran mujer que tenía esta visión de ver en una época donde no se contemplaba el tema de los derechos de los niños, y es una pionera en este Sí. tema. Entonces, ¿en qué año llegas a Save the Children? Y platícanos para quienes no sepan sobre la organización. Claro que sí. Yo llegué hace 6 años, como les decía, en el 2020, Ujú. en la mitad de la pandemia. No, en la mitad no, en el En la inicio, pleno, no, sí, en la sí, sí. pleno encierro. En el pleno encierro. En el pleno encierro me dieron la oportunidad de entrar aquí a trabajar a Save the Children en temas de procuración de fondos. Ahora yo creo que luego lo hablaremos, pero bueno, Oye, qué complejo. complejo. Trabajar, Madre o mía. sea, en procuración de fondos Ujú. en pandemia y La mano encerrados, dura, no, sí. bueno. Y no solo eso, que yo llegué en octubre del 2019, entonces mis contactos no eran muchos, entonces yo llegué a hacer un tema muy específico de desarrollo de propuestas para donantes institucionales, que era todo el tema de cooperación internacional, embajadas, bajar fondos de grants y demás, que no estaba muy desarrollado en la historia de Save the Children México. Save the Children México tiene más de 50 años en el país y Save the Children Internacional desde 1919, porque ahí va el tema. Eglantin Jebb y su hermana, a partir del tema de la Primera Guerra Mundial, vieron los niños en temas de hambruna, de desprotección, dicen, pues empezamos a hacer una organización donde todos los niños, fuera de credo, origen, etcétera, etnia, vengan y los acogemos y creamos una organización dedicada a proteger y alimentar a las infancias. Ese trabajo que ella hizo, y esa que fue muy criticada en su momento, en el 1919 y 20, que porque estaba dedicada a eso, porque era un tema político, ella apolítica totalmente, creó ya en el 1922 y luego en el 1924 la Convención de los Derechos del Niño. Todo ese trabajo llega a Naciones Unidas y nace la Convención de los Derechos del Niño, que lo tiene en este momento UNICEF y bueno, las Naciones Unidas como tal. Entonces ahí empieza un camino. Y esa idea de Eglantin Jebb de apoyar, proteger, cuidar a los niños y las niñas fue de donde nació, y ahora estamos en más de 100 países en el mundo. Save the Children está en más de 100 países en el mundo. En México, como les digo, tenemos más de 50 años y pues por ahí empezamos. Y lo interesante de toda la historia de Save the Children es que fue pionera y empezaron a llegar nuevas organizaciones, que está muy bien. Porque si hay algo que yo digo, y la gente que me conoce lo sabe, es que más allá de competir y trabajar por tener o no tener presencias, dineros para atender a la niñez, hay algo muy importante, y es que trabajemos en conjunto, en red, en ecosistema. Y entonces esa era la idea de Eglantin Jebb, y en el camino se fue como medio cambiando, pero ahora por lo menos nosotros en México estamos buscando tener como esa unión entre organizaciones, no solamente que estén enfocadas en niñez y que podamos todos salir adelante, empujarnos, ayudarnos, sino con otras que también, porque el tema de la infancia está transversal en muchísimas cosas. Pero ahí nació en Londres, nació en Inglaterra en 1919, ya cumplimos más de 100 años, en México 54, me van a regañar cuando vean esto porque ya se me están borrando los números, pero celebramos en los 53 años. Ok, bueno, ya nos habías dicho que los números como que no... No, ni las fechas, ya uno con tanta información. Pero aquí lo Sí, importante es mucha lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo, sin duda. Pero por ejemplo, arrancan con este tema de los niños, de las guerras, ¿no? Todos estos niños que se quedan sin padres, que en estas movilizaciones sociales, pues ahora sí que corren para donde pueden, y pues hay estos niños que son y que siguen desafortunadamente siendo víctimas de lo que los adultos creamos que es terrible, que son las guerras. En este tema, digamos, hablando de estas infancias que vienen en temas de guerra y que, como digo, actualmente todavía se está viviendo en muchas partes del mundo, Save the Children en específico, en este grupo de niños, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente en estos niños de guerra? ¿Hay refugios? Platícanos, ¿cómo operan? Importantísimo. Nosotros en el mundo tenemos, digamos, 3 pilares, que es la supervivencia, el tema de educación y el tema de protección, que pues, abarca muchísimas cosas, pero en el tema de desastres naturales, guerras, etcétera, hay mucho que hacer y estamos haciendo muchísimas cosas. Save the Children su mandato es llegar primero e irnos de últimos. Y voy a poner 2 ejemplos específicos
por ejemplo, en el huracán Otis en Acapulco, la primera organización adicional a la Cruz Roja fue Save the Children, que estuvo en centro de mando en Acapulco. Ninguna otra. Y fuimos de los últimos en irnos. CEMEFI, que estamos aquí en CEMEFI, ha trabajado en mucho tema de reconstrucción y también ha hecho mucho por los empleos y por la movilidad económica, pero nosotros estuvimos con aulas temporales atendiendo mucho de la catástrofe en la parte alta, en Coyuca de Benítez, en Acapulco, por ejemplo. Ayer, no sé cuándo salga el podcast, pero ayer, antier ya, dos terremotos terribles en Venezuela. Somos de las primeras organizaciones que ya estamos trabajando en terreno, que ya tenemos una respuesta, que ya estamos movilizando recursos, y movilizando recursos de todo tipo, desde el dinero hasta de manera horizontal para trabajar con otras organizaciones. Save the Children, ese es su mandato, porque nacimos a partir de una guerra. Lo que nosotros buscamos es tener espacios protectores para las niñas. Eso es fundamental. Nosotros, cuando hay un desastre, hacemos una evaluación, un diagnóstico a conciencia, vemos dónde podemos aportar más, porque por lo general en las catástrofes o en las guerras estamos en Gaza, en Ucrania, en Yemen, en catástrofes en Asia-Pacífico, etcétera. Pero hay miles de organizaciones y todo el mundo quiere ayudar. Nosotros hacemos ese diagnóstico a conciencia enfocado en qué necesitan las niñas y los niños. Porque todas las personas, cuando hay una guerra, cuando hay un desplazamiento o los movimientos, por ejemplo, de comunidad venezolana, colombiana, centroamericana, con el fin de llegar a Estados Unidos, siempre los niños quedan como en el medio o relegados en esos procesos. O hay niños que sabemos que los separan de sus padres. Totalmente. ¿no? En estas capturas. Digo, en estas capturas, ¿no? Digo, supimos hace unos años en Estados Unidos que había jaulas de niños sin sus padres, pero aparte en jaulas, una cosa... Mira, Marilu, cuando tú lo vives y yo que he recorrido este país y Save the Children me ha dado la oportunidad de conocer este país bastante bien, cuando tú vas a los albergues o en el momento cuando estaba exacerbado todo este tema del cruce hacia Estados Unidos, hace un par de años, ibas a los albergues Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Tapachula, Ixtepec en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, ver niños solos, niños que iban con una persona que no tenían idea quién era, pero alguien los estaba esperando. Niñas adolescentes en un grave riesgo porque estás en albergues donde caben 150 personas y hay 1.500. Entonces ahí es cuando Save the Children entra en esos espacios protectores. Específicamente en albergues teníamos algo que se llamaba espacios de protección para la niñez, Child Friendly Spaces, y era un espacio donde se sentían seguros, donde podían jugar, donde podían expresar emociones. Tenemos todo un tema también de primeros auxilios psicológicos, Platícanos un montón de cosas. Platícanos cómo son estos espacios, porque, a ver, me imagino, por ejemplo, estos sitios en la frontera donde están todos hacinados. Llega Save the Children. Sí. ¿Cómo empieza a hacer esta separación? ¿Y cómo este espacio de seguro están aparte? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo son? Platícanos. Y no solo, sí, te contesto, pero antes también piénsenlo en una catástrofe como Otis o John o ahora en Venezuela, que tenemos unas aulas a donde podemos estar, donde la escuela que quedó en pie, por ejemplo, o después de Otis en algún salón de comunitario, un espacio comunitario o escolar o educativo que tenga un espacio medianamente habilitado que podamos limpiar y trabajar. Entonces ahí lo convertimos en un aula temporal, en un espacio de protección. En el caso de los albergues, y eso es en Ucrania, en México, en Venezuela, donde tú quieras, esos espacios están dentro, hablamos con los albergues porque Save the Children no tiene espacios propios, eso también es bueno aclararlo, no tenemos escuelas, centros comunitarios, nada, trabajamos en espacios de terceros, de sociedad civil, públicos, etcétera, o religiosos también en el caso de los albergues. Entonces nuestro equipo queremos instalar este espacio para que los niños casi siempre estamos desde primera infancia trabajando también con sus mamás hasta los adolescentes, ya casi hasta los 17 años, tengan un espacio y tenemos como un calendario para trabajar y dependiendo de la edad vamos viendo qué podemos hacer, pero hacemos actividades lúdicas, participativas, de apoyo, de educación, gestión de casos, por ejemplo, de prevención de violencia, niños que llegan solos, que han sido violados, maltratados en su tránsito o en el medio de la guerra. Entonces esos espacios seguros tienen un espacio lúdico de aprendizaje, tenemos los materiales adecuados y nuestro equipo que
quiero, admiro y saben que los quiero un montón, el equipo de Save the Children, comprometido en trabajar con los niños y las niñas y con los adolescentes y las adolescentes. Entonces, dependiendo de ese espacio, pueden ser un cuarto pequeño, algo que se puedan pensar que es como una ludoteca, como una guardería, esos espacios pequeños, ahí estamos todo el día trabajando. Cuando es emergencia estamos casi que 24/7 trabajando, apoyando, pero ese espacio nos sirve para concientizar a madres, padres, cuidadores, para concientizarlos de hay que proteger a los niños necesitan temas de salud, alimentación adecuada, higiene, actividad física, miles de cosas, o sea, es que como seres humanos necesitamos un montón de cosas, y los niños pues están ahí, déjenlos que pues, se pongan a jugar, cosas por el estilo, y los adultos a dedicarse a ver cómo sobreviven, o cómo salen de alguna situación complicada, en el caso de una guerra, en el caso de un proceso de movilidad hacia otro país. Entonces, lo que hacemos también es dar ese apoyo también a los adultos, pero sobre todo enfocarnos en la protección de la niñez. Los espacios seguros para la niñez es lo más importante y donde los niños se sientan felices, seguros, escuchados, protegidos y puedan compartir con otros niños, porque eso es importante para el futuro, lo que hablamos desde las infancias, que piensen en el futuro y que sientan que pueden salir de esa situación un poco compleja o muy compleja en algunos casos. Entonces a eso nos dedicamos en los espacios seguros. Okay. Sí, a mí me intriga un poco. Bueno, tienen estos espacios seguros, pero también tienen que tener allí una parte de albergue para los niños que tienen que quedarse ahí porque están solos, ¿no? Porque en este desastre o esta guerra o perdieron a sus padres o a sus familias. Entonces, si están allí en esos albergues, ¿qué pasa después si alguien va y reclama a algún niño? Porque es muy delicado esto, ¿no? O sea, yo puedo ir y decir, sí, es mi hijo, y puede no ser cierto. ¿Qué pasa? Eso es complicadísimo. Bueno, me imagino. Y nosotros tenemos todo un protocolo de atención y de gestión de casos en cualquier tipo de circunstancia, porque sobre todo los niños que estaban en albergues por ejemplo, en un desastre como en Otis o John, por lo general son niños que van acompañados o que están con sus familias. Hay unos espacios que tiene el gobierno, en el DIF, donde niños que están solos o que han sido retornados de Estados Unidos, en este caso de cuando querían cruzar a Estados Unidos como fin último, en que estaban solos. Entonces ahí hay unas reglas de juego bastante específicas para la protección de la niñez. No cualquiera tiene que tener una carpeta, una gestión de ese caso. Cada niño tiene esa gestión de su información, porque puede llegar cualquiera, puede hacer trata de personas, trata de niños, explotación sexual, etcétera. O sea, pueden pasar. El escenario puede ser catastrófico por donde lo veas. Nosotros estamos siempre con nuestro equipo súper capacitado y un equipo que tenemos también en la Oficina Nacional que se despliega también en estas catástrofes y a nivel internacional también hay equipos internos que tienen estas capacidades de poder gestionar esos casos, ¿no? De prevenir y de mitigar cualquier riesgo. Eso es un mandato también de nosotros. Entonces eso es más complejo porque son unas gestiones de casos bien específicas y nos tenemos que apoyar mucho en organizaciones de temas legales, en los gobiernos, etcétera, porque no podemos tampoco hacernos cargo nosotros, porque no tenemos ese mandato o esa responsabilidad que pueden tener otras organizaciones que son casas hogar, refugios, albergues destinados a niños y niñas, pero como no son nuestros, sino que son espacios de otros, de terceros, tenemos que hacer esa gestión de los casos. Entonces, con terceros. Digamos que cuando termina la labor de Save the Children en esa región, en esa zona, por alguna guerra, desastre natural, ustedes ya tienen, digamos, alianza con otras instituciones, ya sean del gobierno o privadas, donde pues estos niños que a lo mejor no fueron reclamados o que se verificó que efectivamente sus padres no sobrevivieron, entonces ustedes hacen esta gestión para que otra organización se haga cargo y, digamos, garantizan ustedes que pues son organizaciones confiables, ¿no? Sobre todo en tema gubernamental, cuando era todo este tema en frontera norte, es decir, Chihuahua, Sonora, Baja California, había casos de niños que estaban solos o retornados. ¿Y dónde está tu papá? No, mi mamá ya cruzó, mi papá no lo conozco. Me mandaron con este señor que era un vecino. Entonces hay como toda esa gestión. Y cuando ya no estamos, casi todo eso se hace con temas de gobierno, porque hay que contactar a las familias. El niño, la niña dice de dónde proviene.
Entonces hay que hacer como todo una trazabilidad y buscar de la mejor manera contactar a algún familiar para que se haga cargo del niño y la niña. Y también hay que escuchar a los niños y las niñas porque de pronto están huyendo de un entorno violento muy complejo y nosotros no podemos no garantizar que quien lo busque o lo contacte no sea el perpetrador de una violencia. Entonces tenemos que hacer toda una gestión de casos, todo un acompañamiento de ese niño y de esa niña. Son casos son muchos casos, no es tan común, pero lo hacemos. Pero puede suceder. Pero puede suceder, claro. Entonces lo hemos hecho. Pero lo que les digo es sobre todo en estos temas de guerra y de movilidad humana, de personas en movilidad o población en movilidad surge mucho. En catástrofes naturales no tanto, aunque pasa, lo hemos visto sobre todo cuando son terremotos, como lo que pasó ayer en Venezuela, que niños que se quedan solos, pero es más fácil porque están en un entorno en su país o en su lugar de origen. Ya cuando, me acuerdo tanto, era un caso de un niño de El Salvador que lo atrapó, es que no me acuerdo, no sé si fue Arizona o en Texas, y lo atrapan y lo regresan a México y tuvimos que hacer toda la gestión de caso para volverlo a contactar con su abuela en El Salvador. Entonces eso era como su espacio seguro todavía, entonces ahí entra todo el tema gubernamental, porque hay que tener cómo llevarlo hasta El Salvador, ahí ya no nos hacemos cargo, ya entra Gobierno de México, Relaciones Exteriores, las embajadas, pero es muy difícil esa trazabilidad porque los niños es que de verdad cuando lo vives y lo escuchas es tan complejo. Los niños cuando te dicen, es que si me regresan no podemos cruzar y me toca regresarme a mi país, yo lo vuelvo a intentar. Porque eso es que lo escuchan de su papá, de su mamá, de con quién van en esta movilidad. Entonces tienen esa idea fija que tienen que llegar a Estados Unidos como fin último y si no lo logran y lo regresan, su meta es cuando pueda regresarme. Híjole, es terrible. O, perdóname, también hay casos de niñas que sus padrastros, padres, etcétera, sobre todo las figuras masculinas, hay un tema de violación, de vulneración de derechos, entonces regresan, pero quien quedó en sus comunidades de origen dice, no la vuelvo a mandar, como sea, porque aquí va a ocurrir una tragedia. No, y además ellos saben, ¿no? Que si regresan a esos entornos es un entorno violento y prefieren no estar ahí. Yo me acuerdo de un caso que fue, bueno, no sé qué tan sonado o no, pero cuando fue lo de Haití, este desastre tan grande también que hubo en Haití, que hubo un avión que fue muy sonado de niños que estaban pues aparentemente pues solos, ¿no? Que no encontraban a sus padres ni nadie que los identificara y que los estaban secuestrando. Y, o sea, casos así, ¿no? Pero que era un avión completito con niños, ¿no? Qué delicado esos casos. ¿Qué se puede hacer para prevenir que esto pase? ¿O cómo te haces cargo de ese avión que... Ahí es cuando sociedad civil tiene que estar presente. Y tantos temas que hay ahora con sociedad civil y con las ONG en el mundo, pero creo que las capacidades de los gobiernos a veces deberían ser ilimitadas, pero son limitadas también y dependiendo en estados fallidos como Haití. Ahí es cuando entran organizaciones. Nosotros en Save the Children estamos en Haití también y hemos buscado la forma de también fortalecer en esas comunidades de origen espacios protectores y que haya alternativas para los niños y las niñas porque viven en un estado de guerra y en un estado de indefensión total. Entonces buscamos, eso es una coordinación que también se hace, bueno, lo hacen en México, ustedes lo saben, también igual que yo, hay varios espacios de coordinación para la prevención y sobre todo hacemos todo este tema de hablar con las comunidades, de trabajar, de generar tejido comunitario, que sobre todo los adultos nos escuchen y entiendan que la vulnerabilidad de los niños es muy alta en estos entornos, entonces a tratar de la prevención. Digamos, no podemos más allá de prevenir y de buscar formas de evitarlo, pero cuando ocurren esos casos como en el avión, es la conjunción de la sociedad civil para poder hacer la prevención, la detención y que no se llegue se llegue a mal puerto en estos temas. Entonces es más complicado porque nos limitan muchas veces a la sociedad civil, limitan muchas veces a las no gubernamentales. Entonces tenemos que estar como muy unidas y ver cómo podemos apoyar en esos casos extremos. Y lo mismo con el caso de los desastres naturales,
O el caso, no sé, en este momento el mundial, el tema de explotación sexual, pues hay que estar muy de la mano también con el gobierno, porque tiene como toda esa facilidad, el exposure para poder lograr muchas cosas que a veces nosotros tenemos recursos muy limitados. Entonces hay que estar en alianza todo el tiempo, lo que les decía hace un rato, creando comunidad, creando ecosistema, creando tejidos para prevenir, para crear, para impulsar, para detener, para miles de cosas. Oye, acabas de tocar ahorita un tema que justo, pues nosotros aquí en México con esto del el tema del fútbol, me viene a la mente lo que hemos escuchado ya desde hace muchos años, que es del turismo sexual. Turismo sexual. Entonces, pero además en infancias en es infancias, fuertísimo. sí, por eso. Fuertísimo. Entonces, justo hay una organización que ahorita no recuerdo el nombre, donde tienen varios embajadores, artistas, cantantes, deportistas, donde están hablando de esto ahorita, de lo que está sucediendo con todos estos turistas que están yendo a los partidos y el cuidado que se debe de tener con los niños. Pero, aún así, hay países que son muy atractivos turísticamente hablando. No sé, Bueno, me y imagino ciudades, amigo, también. ciudades, Aquí por ejemplo, tenemos en el- ciudades aquí, todo el muy país. atractivas. ¿no? Entonces, en estos casos donde están estas grandes ciudades o playas o como le queramos llamar, lugares turísticos, tan turísticos, ¿qué está sucediendo en la labor que ustedes están viendo ahí en tema de explotación sexual? Oye, no nos vayamos al mundo, ¿eh? Mira, en México mismo, Ujú. Guerrero, Acapulco, por Claro, ejemplo, sí. Cancún, siguen siendo estos llamados Cancún, paraísos Vallarta. sexuales de infancias. Es una cosa La terrible. Riviera Vemos Maya. a muchos niños que trabajan en estas playas vendiendo pulseras, alimentos, O lo que echándose sea. clavados. Claro, o estando ahí, pero son niños que están luego solos Sí, o incluso desde las familias se promueve esta explotación. Totalmente. así es. Entonces, Totalmente. platícanos un poco Muy sobre lo que está delicados. sucediendo y cómo resolver esto, porque Además, estos contextos como mundial y estas fiestas promueven que Sí, haya claro, estas sí. situaciones, ¿no? Nosotros, en el contexto, por ejemplo, que estamos viviendo ahorita, que es mundial, estamos en una alianza con varias organizaciones y con el gobierno para la prevención e informar. Hay unos kioscos mundialistas donde hay información de prevención de la trata. Tenemos campañas, hemos tenido campañas interesantísimas en redes sociales y demás para prevenir. Pero es un tema, es un pulpo que es bien difícil de controlar también, porque es un negocio que, como dices tú, Ernesto, a veces viene desde las familias y desde la carencia. Entonces, cuando empiezas desde ahí o piensan desde ahí las familias en que esto es una salida, ahí ya no hay forma, a veces, de que ni sociedad civil ni gobierno pueda mitigar. Sí hay varios esfuerzos gubernamentales, creo que sobre todo en Riviera Maya y en lugares, bueno, sobre todo los turísticos, Oaxaca, playas, Oaxaca Centro, Jalisco en Vallarta, todo el tema aquí en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero sobre todo en Riviera Maya, hay una fuerte presencia de gobierno y hay como ese pilar de mitigar este tema del turismo sexual y de la explotación sexual infantil. Hemos hecho bastantes esfuerzos desde Save the Children también a nivel global, en países de Asia-Pacífico, donde también es un tema muy complejo y que está los índices son altísimos, pero es todo el tema de prevención. Nosotros creemos que concientizar de buena manera es la mejor forma y cuando podemos tener acciones también lo hacemos. Nosotros tenemos algo fundamental que no lo he dicho, es el tema salvaguarda de la niñez. Eso también es nuestro pilar también fundamental, uno de los pilares fundamentales, y cuando llegan casos hay gestión también de casos. A veces nos escriben por el correo de la página de web www.savethechildren.mx, de una vez la cuña, y nos llegan también esa gestión de los casos de está pasando esto, y nosotros tenemos el mandato también dentro del Pacto por la Primera Infancia y también de la Convención de los Derechos del Niño, y de ahí nacimos, como les contaba, pues de hacer atención a esos casos y de gestionar en esa red de protección a la niñez. Es una red de prevención de violencia, de trata y todos estos temas. Entonces, estamos súper articulados con organismos a nivel nacional,
durante muchos años, desde hace muchísimos años, y hacemos esa gestión de los casos. Lo que estás diciendo es que, por ejemplo, el público en general, podríamos hacer como una denuncia o un aviso o una alerta, sí, una alerta a través de las redes sociales y de la página web de Save the de Children, como correo. para decir, oigan, yo estoy viendo este caso, no sé, contactarnos. Donde yo vivo o viajé a tal lado y veo que sí. eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Bueno, está súper interesante eso, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me sucede que generalmente soy como muy pacífico, pero sí hay algo que de verdad me puede enojar y desde el dolor es ver a un niño trabajando. Uy. Y me ha pasado mucho, y en este contexto de la explotación sexual y la laboral de las infancias, cuando uno va de vacaciones a una playa, por ejemplo, que estás ahí tomando el sol y de repente ves a los niños pues que están vendiendo algo, ¿no? Pero yo soy luego muy observador y estoy viendo, bueno, ese niño viene solo, viene con alguien, ¿qué onda, no? Pero como que siempre, no sé si es mi imaginación, va más allá de lo que trae él comerciando, ¿no? Y generalmente, bueno, una política mía es nunca comprarle a esos niños, porque sé que ese dinero va a fomentar este comercio o lo que es hay una detrás. cadena. Ajá, exacto. Entonces, muchas veces con el dolor de decir, híjole, pues a lo mejor lo están obligando, a lo mejor está manteniendo, a lo mejor no, pero yo no lo sé. No sé cuál es el contexto que llevó a este niño a llegar ahí, a hacer esto. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando como turista o como habitante de alguna ciudad vas a algún bar o a un lugar ya muy noche, donde no es un lugar propicio para niños, los ves que están vendiendo el dulce, pero la flor, pero lo que sea. Es complicado. Y eso a mí, de verdad, es una de las cosas que más me puede tocar y me molesta. Porque digo, ¿qué está haciendo este niño a la 1 de la mañana en este tugurio, ¿no? O lugar que sea, o en la banqueta, exponiéndose a estar aquí, ¿no? Con Sí. esta gente que está saliendo, pues tú no sabes en qué condiciones, ¿no? Pero ahí es sí, claro. Lo que comentaba Juan también, ¿no? Que muchas veces los propios papás, las propias familias, claro. pues los obligan a que sí. pues a que hagan a que trabajen y a que tengan ese tipo de actividades. Es complicadísimo y ahí me voy a ir a cuando también, trabajaba en Colombia. Perdón que te interrumpo, Marilu, pero hay casos cuando trabajas en comunidades vulnerables, y yo trabajaba en Bogotá, y era el alquiler. La gente está pasando muchas necesidades estructurales. Claro. Y si ahí nos vamos en un debate que se nos puede ir tres podcasts, 3 días aquí hablando de temas estructurales, pero hay alquiler de niños. Y también eso sucede en México. Sí. Todo este tema del crimen organizado, el niño, yo te quiero preguntar algo. Esa cadena del niño que te está vendiendo en el Parque México, en la Condesa, donde hay 1000 turistas, pero te está vendiendo la florecita, pero que el pulparindo, que lo que sea. ¿Hasta dónde va ese pulpo, esa red, esa mano, hasta dónde va llegando? Nosotros también hacemos un tema de prevención y evitar, y trabajamos con la Comisión Intersectorial del Trabajo Infantil hace mucho tiempo, y desde nuestra área de incidencia política en buscar alternativas para que eso no suceda. Y lo que buscamos también en las comunidades donde estamos es que los adultos, vuelvo todo el tema, porque todo es adultocéntrico en este mundo, todo. Y cuando trabajas en infancia te das cuenta que todo es adultocéntrico. Entiendan que esa no es la salida. Y que desde el dolor y desde la vulnerabilidad del niño o la niña no es alternativa para generar ingresos. Sea explotación sexual, sea vender el dulce en el Parque México, sea lavando coches, sea en los campos agrícolas. Nosotros tenemos una trayectoria maravillosa, sobre todo en los campos de Sinaloa, pero también estamos en Nayarit y en temas de maquila en Puebla, etcétera, pero sobre todo en Sinaloa, donde hemos trabajado con los productores para la prevención y la mitigación del trabajo infantil en los campos. Pero eso ha sido súper positivo porque hay muchos productores comprometidos, sobre todo los grandes. Eso vino con una iniciativa también privada de una empresa muy grande, productora de este país, pero el trabajo infantil no se va, porque el trabajo infantil en los campos es quien más trabaja, y sobre todo las comunidades indígenas que están en movilidad
son como sin tierra, sin patria y sin nada. Salen de sus comunidades en Guerrero, en Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua, en Chiapas, en Tabasco, y se van a la recolección agrícola, y pues los niños muy chiquitos en unas jornadas tremendas, pero si esos niños no trabajan también se quedan solos. Entonces, atiendes una cosa, trabajas por una cosa, tratas de hacerlo mejor, pero siempre hay algo en estos temas que les digo, podemos estar 3 días debatiendo, estructurales, que son muy complejos, porque no sé si es la incapacidad de la legislación, la incapacidad gubernamental, la desatención que ha llevado a que la vulnerabilidad de los niños esté exacerbada y la exposición sea muy alta. Así es. Y organizaciones como las nuestras pues buscamos que los niños estén en un aula, en una escuela, en un espacio protector, que estén bien alimentados, que las familias cuenten con las herramientas para no llegar al trabajo infantil, para que no lleguen a tener procesos como una explotación sexual o a temas de violencia, porque eso también hemos visto ahora. El tiroteo, que era antes, pensábamos, no, el tiroteo en las escuelas en Estados Unidos y el tema de la sociedad americana terrible. Ya empezamos con unos casos acá terribles. Sí. Entonces es también la salud mental. También la salud mental de los niños y las niñas. Pero es el tema de la alimentación, el tema de seguridad alimentaria. Pero es el tema, o sea, y le vas metiendo Muchas cosas. al niño, el centro de los niños y las niñas. Y la gente lo ve desde la vulnerabilidad. Pero hay todo un tema transversal que les toca por A, por B o por C. Pero no solamente los niños en condiciones más vulnerables, también los niños que están desde el privilegio, también todas las carencias que pueden tener. Entonces estamos buscando con esta prevención, concientización, trabajando de la mano con otras organizaciones y con gobiernos a nivel muy global. Los casos específicos que les cuento son México, pero a nivel global también, para que esto se prevenga, se mitigue y no crezcan los índices. Pero es una labor bastante complicada, No, es una sin labor de duda. ciencia política sobre Sin todo. Algo que comentábamos antes de iniciar esta grabación y que pues que también es muy preocupante, es esta cuestión de los usos y costumbres en donde el matrimonio infantil está permitido. Ayer tuve oportunidad de escuchar a Eufrosina Cruz y ella decía, esto es abuso sexual infantil, ¿no? Llámese como le quieran llamar, eso es abuso sexual infantil y coincido. Y bueno, las cifras, buscando cifras, me parece que son muy pobres las cifras que se reflejan, digamos, públicas, ¿no? Porque nos habla de 200,000 niñas y adolescentes que viven en esta condición, pero sabemos que como es ilegal, pues no se van a documentar, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? Porque eso es algo muy delicado, ¿no? Que otra vez nos remite a la condición estructural, a la pobreza de las comunidades, a la venta también de los padres. Es una venta, es una transacción. Es una cuestión delicadísima. Y religiosas, porque en muchas religiones Sí. también... No nos metamos con las religiones porque alguien se puede... Pero muchas vienen Sí. de También, ahí. claro, los Claro. líderes también, Sí, hemos claro. también escuchado de muchos casos de las líderes, sectas y las todo sectas esto, y todas ¿no? estas cosas. Es un tema también muy complicado. Pero en este tema del matrimonio infantil terrible, es una sí. cosa muy fuerte porque además está justificado como son usos y costumbres, le regalo a mi hija, le regalo a mi hijo, Dios mío, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué nos puedes contar, Juan? Save the Children promulgó, con el apoyo de legisladores de este país, la prohibición al matrimonio infantil. Bueno, y es un delito. Es un delito, pero Es un delito. sigue sucediendo. Es un delito, sigue sucediendo. A Eufrosina, que le mandamos un beso y que la quiero muchísimo, el trabajo es muy complejo, porque si en una sociedad horrible, también un poco decirlo desde ese pensamiento occidental que tenemos nosotros, en que el del no deber ser, llegar a una comunidad indígena pues, donde para ellos es válido, y hablamos también de religiones, ¿no? Es más complejo. Se sigue fortaleciendo la idea en las comunidades de que es una alternativa económica, una transacción para tener algo. Y no están pensando ni en las niñas y tampoco ni en los niños, porque estos niños también a veces, bueno, o sea, por lo general son niñas que se casan con adultos y adultos muy mayores, pero también estos niños que los casan entre ellos. Entre niños. Entre desde- niños y adolescentes. Es que desde casi antes de que nazcan, ya cuando yo tengo un hijo, se casa con el tuyo y como dices, transacciones de tu hija por dos Sí, vacas. sí. Y no crean que solo en México.
No, En Colombia, bueno, yo también hablo del caso Colombia, ahora que estamos hablando. Bueno, Venezuela. En muchos países. Entonces, sucede, sí. En India. en India, sí. bueno, podemos irnos por el mundo, recorriendo el mundo. Es complicadísimo, Marilu y Ernesto. Pero nosotros hemos hecho una campaña de concientización. Los invito a los que nos están viendo que en el canal de YouTube de Save the Children tenemos un corto que se llama La Fiesta de Itzel, premiado en Cannes. O sea, hemos llegado a fronteras, en Caracol de Plata, en CMFI. Pues lo tenemos que ver. Yo no lo conozco, me dará mucho gusto conocer. Vean, tenemos un par de cortos ahí, hay otro también muy interesante que no lo spoileo, pero tenemos La Fiesta de Itzel, que no voy a tratar de hacer el spoiler, pero hacia allá va el tema es una transacción y esto tiene que parar. Y es un delito. Y si tú lo estás promoviendo o siendo partícipe o volteando a ver al otro lado, pero sabes, estás cometiendo un delito. Claro, o eres cómplice, ¿no? Eres cómplice. Sabes, si ves, si no denuncias, Y lo dice Eufrosina, complicidad. y creo que Eufrosina lo dijo ayer en el evento que estuviste y que todos lo hemos escuchado varias veces. La labor que ella hace es maravillosa de esta prevención y de que la legislación en todos los estados sea un no rotundo al matrimonio infantil, porque los niños y las niñas tienen que vivir su infancia y su adolescencia a su ritmo y pensando en el futuro, no hacia generar una familia. Oye, y además, ¿quién tenemos, o sea, como adultos, ¿por qué tomamos decisiones? Es que tomamos una decisión sobre sus cuerpos, sobre sus edades que son tan pequeños? Ellos tienen que elegir en su momento si se quieren casar o no, si quieren tener más hijos o no. Además son personas, no son un objeto con el que se pueda hacer una transacción. Es ir en contra de la dignidad de una persona. Eso es terrible. Sí, tomamos decisiones. En cualquier caso es terrible. Y lo dices tú muy bien. Los adultos tomamos decisiones sobre los niños y las niñas y los adolescentes. Que no deberíamos. Todo el tiempo. El adultocentrismo es tremendo. Yo no tengo hijos. No puedo hablar más allá de mi experiencia laboral y de mi vida personal, pero no puedes tomar tantas decisiones. Por eso para nosotros la participación de los niños y las niñas en los espacios en los que estamos es fundamental. Todo lo que hacemos es escuchándolos a ellos. Tenemos unos espacios de participación maravillosos a nivel nacional y escuchamos lo que quieren, lo que desean, lo que sueñan, porque en esas etapas donde uno sueña. Yo soñaba volviendo a infancia, yo soñaba muchas cosas, pero yo siempre como que soñaba en ayudar. Y hay niños que también sueñan con viajar a la luna, que puede ser lo más típico, ser doctor o ser maestro o ser pero sueñan y quieren lograr algo y no desde el adultocentrismo podemos seguir imponiendo qué quieres ser en la vida. Y hablo desde la vulnerabilidad y desde el privilegio. Porque también hay que hablar que desde el privilegio te dicen qué tienes que estudiar, con quién te tienes que casar, no te puedes juntar con este. Oye, y también, perdón. No, es que iba a decir, lo dijo muy bonito de los niños que quieren ser astronautas, bomberos, policías, maestros, pero ahora muchos niños se quieren dedicar a otras profesiones. Influencer, TikToker. O el crimen organizado. O el crimen organizado. Porque también. justo esto de los ejemplos que estamos dando como sociedad, adultos, pues ya no es precisamente la más bonita como a lo mejor pudo haber sido en alguna época donde los maestros eran idealizados, los jugadores de fútbol, en fin, no sé, otros ejemplos más sanos. Sí. Pero ahora los niños sueñan con otras cosas y es muy grave, ¿no? Muy grave. Y yo quisiera también poner en la mesa esto que, por supuesto, que en una situación estructural de pobreza, esto es mucho más factible, ¿no? Rentable, sí. Pero también hay infancias en situaciones de mayor privilegio, en donde también hay infancias muy solas, muy abandonadas y, bueno, que también son susceptibles de poder ser víctimas de muchos de estos delitos, de trata, de cooptarlos por el crimen organizado, o sea, de muchas otras cosas que también hay que ver. Porque a veces se hace esta como separación, ¿no? He visto tantos casos en México, bueno, en Colombia también en mi vida he visto muchas cosas, pero aquí hay dos temas. Primero, pues empiezo por el tema del crimen organizado y vuelvo al tema de frontera. Sabes que llegas a un punto y tienes que cruzar de manera legal o ilegal, ponle hace 2 años.
que había esa posibilidad. Yo no sé cuánto lleva Donald Trump en el poder, pero bueno, pongámosle hace 3 años. Estaba yo en Nogales, en Sonora, y me impresionaba mucho, me decía la directora de un albergue que queda como en un cerrito en Nogales. Y yo le decía, ¿qué hacen esos chavos que no tienen cara de tener más de 15, con armas largas, en los techos, vigilándonos? Y nos decía, ellos están cuidando el paso que hacen otros chavos desde los 12, 13, 14 años. Pasan gente, ya se conoce en el desierto en Arizona, pasan gente, cobran, y es un negocio súper rentable para las familias. Cuando los atrapa el Border Patrol en Estados Unidos, los devuelven, pero como son menores de edad, pues obviamente los entregan al DIF. Fui al DIF, al siguiente día fui al DIF, y los chavos diciendo, mi mamá vendrá por mí, pero en un caso es que no se me va a olvidar, y ojalá un querido amigo se llama Rubén Pérez, nuestro coordinador de operaciones en Save the Children, vea esto y que le hago mención. Estábamos en el DIF y llegan en una camioneta 4x4 último modelo a buscar a este niño porque los pagos en dólares para este niño por cruzar grupos de personas en frontera son altísimos. Entonces se volvió un modus vivendi donde todo mal. Todo mal. Pasaron de la carencia al crimen organizado. Y le preguntábamos, ¿y qué pasa a los 18? No sé si a los 18 esté vivo. Dependiendo para qué le sirva al narco, al crimen organizado. Pero esos que llegaron eran narcos. Llegaron por él. No, la mamá. La mamá, wow. La mamá. Y es una red en todas las y en todo el país. Pero son todos los temas que hemos tratado durante toda esta charla. Pero me voy al segundo punto, que es el tema de salud mental. La vulneración en la salud mental y el acceso a servicios de salud mental es muy costoso y es un tema a veces hasta tabú. Entonces los niños y las niñas y los adolescentes no quieren hablar de eso. Desde el privilegio, puede que sí, pero no se está tratando como se debía o se debe el tema de la salud mental, y los niños están en un tema de aislamiento, de violencia, de terrible. depresión, y la gente, hay mucho estigma. Y pues que en la vida uno lo ve que dicen, ay, pero la gente porque tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra y medicarse. Porque hay temas complicados que es bueno hablar con un tercero. Y los niños y las niñas a veces no están por el estigma o por recursos económicos, porque la salud en México, la salud mental pública, es un tema que apenas está como en desarrollo y que nosotros estamos acompañando muchísimo desde Save the Children. Pero ¿qué más podemos hacer? Porque eso genera violencia, porque eso genera suicidio, aislamiento, bullying. Entonces son muchos temas. En pandemia, por ejemplo, el suicidio en adolescentes se elevó muchísimo, y también en México. Eso probablemente no lo sepamos, pero son cosas que también suceden. Los adolescentes que se cortan, que es muy sabido esto, ¿no? O estos casos que sucedieron, no sé si siga sucediendo. Yo tuve oportunidad alguna vez de conversar con un taxista y me decía que su hija, junto con otras amigas, habían hecho estos como pactos y que totalmente que nos suicidamos juntas y tal, o sea, cosas muy delicadas que ahí tendríamos que tener una mirada mucho más cercana a los papás, qué es lo que está pasando, ¿no? Las mamás. Y bueno, sí son temas que son muy complejos también, ¿no? Sí. Juan acaba de mencionar esto de la frontera, cómo los papás son quienes promueven, quienes ponen en estas Carne profesiones cañón, sí, a sus hijos. Acabamos de tener aquí, hay un episodio que acabamos de grabar no hace mucho con una organización que se llama CLAP, donde justo comentábamos cómo una de las beneficiarias de este programa es una joven que se convierte en hermana cuidadora, que eso a mí me impactó mucho, de cómo se convierte ella en hermana cuidadora porque sabe que no puede dejar a su hermanito más pequeño que ella en su casa. Vive en Ciudad de México o Estado de México, no me acuerdo, Estado de México. Sabe que no lo puede dejar tantas horas solo. Déjate que se vaya a salir. ¿Quién se pueda meter a hacerle algo a su hermanito? Entonces ella, con el riesgo de salir de madrugada, cruzar una colonia donde los riesgos son terribles, subir no sé cuántos transportes públicos para llegar a un refugio que es CLAP, pero está ella desde ahí viendo a su hermanito que lo están apoyando en otras cosas, lo están distrayendo, educando, lo que tú quieras, ¿no?
pero hay una conciencia en esta joven Sí, de que es no increíble. puedo dejar a mi hermanito en este riesgo. Pero estamos viendo este lado opuesto que nos acabas de platicar, de cómo la misma familia y cómo hay muchas familias en muchas partes del mundo donde tu lugar seguro, que debería de ser tu hogar, No lo es. es lo más peligroso, porque sabemos que los abusos en la mayoría suceden en el entorno más cercano. Sí. No. Ahora, y que no tienen distingo de clase Claro. social. Claro, Ahora, exactamente. exacto, no hay distingo de clase social, que es importante, pero también quiero regresarme a esta parte de que sí creo que es fuerte el juicio, ¿no? Y yo no lo justifico, pero creo que también esta parte de pobreza estructural es terrible. Y entonces muchas veces las familias ven a los niños como si fueran, que ya lo comentaste, Juan, como si fueran este objeto que les va a permitir el acceso Mercancía. a comida, ¿no? a mano de cubrir obra, los digamos, servicios. ¿no? Es a cubrir sus servicios más básicos, su sus primera necesidad. necesidades más básicas, que eso es lo terrible. O sea, ninguna persona debería de tener sus necesidades más básicas sin cubrir, porque entonces suceden estas cosas. Y hay otras personas que abusan de estas situaciones. Eso es algo muy grave, porque además de ahí partimos desde la mucha ignorancia también, ¿no? Desde, bueno, pues aquí está mi hijo. ¿Dónde está toda esta dignificación de la persona, del niño? No, ahí no existe, porque hay existe. otras No. condiciones que cubrir, y eso es No muy, existe. muy lamentable. Es que el tema estructural es lo más complejo. Y atenderlo es complejísimo. Y yo a veces lo digo también internamente en Save the Children, es esa desidia que tienen o tenemos los adultos hacia la niñez, como si fuera una segunda categoría. No, es que hay que tener la premisa de que somos seres humanos y que en las futuras generaciones y lo que va a suceder en el mundo y lo que queremos para el futuro, pues viene con ellos, con niños y niñas y adolescentes. Pero la niñez siendo moneda de cambio, no solo en México, en Latinoamérica, sobre todo en África, en Asia, se perpetúa. Y eso es lo que nosotros también buscamos desde Save the Children, es Exacto. cambiar ese chip. Cambiar ese chip con madres, padres, cuidadores, con docentes, con gobiernos, con sociedad civil, de ir cambiando también ese chip de la infancia no es algo que está ahí, o los hijos que tenemos en casa, o no, sino todo es transversal hacia la niñez, porque no puedes construir un proyecto de absolutamente nada. La venta de cualquier producto en el mundo, lo que se te imagines, desde la servilleta, tiene que ver con las infancias. Claro. Todo tiene que ver con las infancias, Sí. tiene que ver con las niñas y los niños. Perdón, y como dices, ahora sí que no son una moneda de transacción, no son un objeto, son una persona que merece todo nuestro respeto, nada de atentar contra su dignidad en ninguna situación. No quieres que te lo bajo hagan a ti, ninguna no se lo hagas a un niño. circunstancia, exactamente. Sí. Juan, se nos fue la hora. Uy, no puede Sí, ser. Volando. Volandísimo, qué cosa. Eso les dije que podemos estar no 3 horas quisiera aquí. que- Claro. Yo no quisiera que No. acabara esto, pero qué cosa, No, De verdad. Es que fíjate que estoy sorprendido bueno, Save the Children es una organización mundialmente conocida, Sí, no, por supuesto. súper respetada, Reconocida, los alcances sí. que ha tenido con el gran trabajo que realizan, pero el reconocimiento de los gobiernos, de otras organizaciones. De las alianzas, de las ¿no? alianzas que También, es logran. una riqueza enorme. Bueno, yo creo que de las organizaciones de verdad más reconocidas a nivel mundial. Y aún así, estoy sorprendido de por dónde nos llevaste en esta charla, Y- de verdad súper interesante. Y todo lo que me faltó decir. Sí, no. Y contar. Lo Ya sabemos. tendremos que hacer Una parte 2. Una parte 2. Un volumen 2. Pero de verdad, yo creo que te agradecemos mucho A ustedes. cómo Muchísimo, has llevado esta muchísimo. charla, Muy mal. todos los temas Gracias. que has tocado, porque de verdad es parte de lo que tenemos que hacer conciencia desde casa y en nuestra sociedad, En nuestros entornos. en nuestros entornos. Así Tú es, nos mencionabas así hace es. rato que el público, quien sea, si ve algo, alguna situación que esté ahí, es muy grave si callamos. Sí. Aunque lo veamos y digamos, no, yo ahí no me meto, estamos siendo parte de esto. Sí. Entonces, es fundamental, mi querida Marilú, Juan, Ay, sí. que adoptemos estas problemáticas, que las hagamos propias y que alcemos la voz.
Porque Sí. los niños en muchas de sus, sí, por sus circunstancias, no tienen la manera de alzar la voz y está en riesgo sus vidas. Protejamos a las infancias, por Así favor. es. Eso es también al público. Claro, sí. Protejan a sus niñas, a sus niños, a sus sobrinos, a sus vecinos. Protejamos a las infancias. Y es una Es el protección futuro. desde los contenidos, porque ahora ya los niños tienen acceso a muchas cosas. Es la En protección todo. desde ahí, desde un familiar, desde Sí. quien sea. Yo Concienticémonos. quiero decir algo rapidísimo y bueno, Ricardo Bucio, presidente ejecutivo de CEMEFI, cuenta una anécdota muy bonita que en Japón todos cuidan a los niños. Creo que ese es un ejemplo maravilloso que tendríamos que atender y adoptar todos sin duda, porque antes el cuidado era comunitario. Ahora el cuidado, somos una comunidad enorme, somos un país enorme. Tendríamos que empezar también por tener esta observancia, por tener este cuidado. Cuando vamos a un restaurante, a un hotel de vacaciones y vemos una situación que nos parece extraña, de alguien muy pequeño con alguien muy mayor, estas cosas que de pronto se ven, se sienten, ¿no? Pues como dicen, hay que denunciar, hay que contribuir a cuidar a nuestras infancias en todos lados, en el transporte público, en los bares. No normalizarlo. No normalizar. No normalizar Y ciertas no ver, prácticas. porque me voy a meter en un problema. Hay muchas maneras ya de hacer denuncias anónimas. De Muchísimas. verdad que sí. Hay que Sí, y con empezar a responsabilidad, preocuparnos. ¿no? Y con Porque, responsabilidad, no sí, no con equivoquemos. responsabilidad. Con responsabilidad, Sí. por supuesto, sin poner el dedo a alguien que no estamos Sí. seguros. Pero creo que esto es una manera de también tener conciencia de esto que le pasa a otra persona, nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos. Tenemos que empezar a cuidarnos y a tener esta responsabilidad y esta conciencia de que todos somos uno. Y esa es la invitación principal. Y aquí estamos desde Save the Children y más allá de Save the Children, una red de organizaciones que trabajamos y dedicamos nuestra labor a atender a las infancias. Entonces, dudas que tengan también, aquí estamos, nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube. Vean, por favor, los cortos premiados. Spoileé el de la fiesta de Itzel, no voy a spoilear otro par. Y aquí estamos para cualquier información y cuidemos de verdad a los niños y a las niñas, escuchemos a los niños y a las niñas, atendamos, protejamos, porque ese es el futuro, porque lo que les digo, todo está permeado por las infancias, por y para las infancias. Bueno, como te dijo ese niño, o sea, si queremos que haya un futuro, tenemos que atender este presente, porque Sí. si no, no sabemos si van a estar. No sabemos si van a estar, exactamente. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan. Y antes de Gracias. despedirnos, para nuestro cierre, te vamos a pedir ya en este recorrido que nos hiciste desde pequeño, desde ser este hijo único, Wow. que yo te podría decir que ahora tienes como muchos hermanitos en el Tengo. territorio, ¿no? Sí. Todos esos hermanos que a lo mejor no son de sangre, pero Sí. que gracias al trabajo que te permite Save the Children hacer y que lo haces tan bien, pues Marilu te va aquí a proponer algo. Vamos a hacer otro recorrido, vamos a recorrer lo que ya recorriste, para ver de todas esas personas que has conocido a lo largo de tu vida, de tu trayectoria, en tu familia, ¿a quién de ellas le dedicarías este espacio como una fuente de inspiración que te motivó a hacer lo que ahora haces? Uy, eso es una pregunta como de $1.000.000, pero a mi papá y a mi mamá principalmente, porque soy quien soy por ellos y me alegra mucho donde estoy y lo que he hecho y gracias a ellos y al apoyo que he tenido de ellos, pero también este espacio inspirador creo que a todas las organizaciones que trabajan en campo, todas las organizaciones de base, no solo infancias, de todos los temas que hemos tratado. Y en Save the Children específicamente no hablé, pero creo que es importante darle las gracias y ojalá también lo vea a Maripina Menéndez, que estuvo a cargo de Save. Bueno, Marilu, que la conoce. Maripina, una dorada. Ella Veintitantos empezó años. Save the Children. Y que me enseñó, me dio la oportunidad y estoy aquí también representando un poco su legado y su labor y también es muy inspirador todo lo que ha hecho, no solo por la niñez en Save the Children, por la sociedad civil en México. Entonces,
en mi trayectoria, en mi historia, a mis papás, a mucha gente que me ha acompañado, toda la gente que quiero mucho en Colombia, que también, a esa amiga que mencioné, que no sé si vaya a ver el podcast, pero se lo mandaré, con la que también he trabajado muy de la mano en todo el tema de ver por dónde nos íbamos en el lado político, desde el estudio de ciencia política, y si queremos ser electos o no, y que ella sigue ahí, que está trabajando en el gobierno de Bogotá, con la Alcaldía Mayor de Bogotá, y también a Maripina. Creo que esas son como personas a las claves en las que, y con quien vivo, y mi pareja, que también es un gran apoyo y que me trajo a México. Creo que es importante también dedicárselo a él porque sin él pues no estaríamos aquí sentados nosotros tres hablando, que él haya tomado esa decisión y que hayamos tomado esa decisión en pareja, en familia, de venirnos a México, de yo dejarlo todo y empezar aquí desde cero. Y bueno, pues estamos aquí sentados hablando esos temas. Entonces creo que en lo laboral, en lo educativo, en mi formación a mis papás, en mi amiga que me acompañaba mucho en estos temas, en por dónde íbamos guiando el camino, a Maripina y su legado, y pues obviamente a mi pareja que es importantísimo, es un soporte. Sí. Toda la pinza. Somos una pinza. ¿Verdad? Pues como hay un dicho, ¿no? De infancia es destino, y si hacemos cosas a favor de las infancias, cuidar a los niños, tendremos una sociedad sana, una sociedad feliz, incluyente. Así que hay que voltear a ver a los niños y pensar siempre en el amor, en la protección que les debemos de brindar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan, ustedes. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes, suscríbanse para que les lleguen los nuevos episodios que sin duda estarán tan interesantes como este. Síganos en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Y le agradecemos a Robert, a Casa Cemefi por siempre permitirnos este espacio de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, charlas con expertos en filantropía sobre las vivencias que marcaron su camino y su visión profesional para ayudar a otros. Historias que inspiran.